Buenos días, profesora y compañeros todos. Mi grupo es el número 5 y hoy les vamos a hablar del tema el campo magnético y está conformado por María Victoria Lamar, María Isabel Gómez, José Bernal y mi persona, Alexandra Mendoza. El origen del campo magnético. Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro. Esto cambió con un profesor de ciencias poco conocido de una universidad de Dinamarca llamado Hans Christian Ørsted. Él fue un físico y químico danés conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo y por aislar el aluminio. En 1820, Ørsted preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Él planeó demostrar el calentamiento de un hilo con una corriente eléctrica y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de brújula montada sobre una peana de madera. Mientras llevaba a cabo su demostración eléctrica, Ørsted notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba la corriente eléctrica se movía la aguja de la brújula. Finalizó la demostración, pero en los meses sucesivos trabajó duro intentando explicarse el nuevo fenómeno, pero no pudo. La aguja no era ni atraída ni repelida por la corriente. En vez de eso, tendía a quedarse en un ángulo recto. Hoy sabemos que esta es una prueba fehaciente de la relación intrínseca entre el campo magnético y el campo eléctrico plasmada en las ecuaciones de Maxwell. Como ejemplo, para ver la naturaleza un poco distinta del campo magnético, basta en considerar el intento de separar el polo de un imán. Aunque rompamos un imán por la mitad, esto reproduce sus dos polos. Si ahora volvemos a partir el imán en dos, nuevamente tendremos cada trozo con polo y sur diferenciados. El magnetismo no se han observado los monopolos magnéticos. ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es un campo de fuerza creado por el movimiento de las cargas eléctricas, es decir, que es el flujo de electricidad. El campo eléctrico también se define como una magnitud vectorial de la intensidad magnética, es decir, que es el fenómeno de atracción entre un imán y un determinado material. Dicho imán puede ser de cualquier tipo de material, pero siempre va a tener un polo norte y un polo sur. El campo eléctrico no se trata de la fuerza en sí, sino del espacio en el que actúa la fuerza que ejerce como resultado del movimiento de las cargas eléctricas, en las que actúan las fuerzas sobre las partículas cargadas en movimiento, y este da un carácter vectorial. La presencia de un imán altera el espacio que lo rodea y esto va a afectar. Entonces, esto obliga a que las limaduras de hierro tengan un patrón específico, es decir, obliga a que éstas se alineen. Los campos magnéticos se diferencian debido a su base de creación. En este caso existen dos tipos de variabilidad dentro del campo magnético, que son el campo magnético por imán y el campo magnético por corriente. El campo magnético por imán es aquel que se crea naturalmente por dicha vía de imán o por un metal que venga ya naturalmente magnetizado. Estos son originarios por los movimientos circularmente en un circuito. También se les conocen como un alrededor de un electrón dentro de un núcleo atómico, y además proporciona lo que viene siendo un giro que se conoce como spin. Y el campo magnético por corriente son aquellos que son generados por un movimiento de corriente eléctrica dentro de un circuito, como los electrones. Es una carga, se hace circularmente con una pieza metálica y esta está conectada a un imán de inmediato, generando un campo eléctrico a su propio alrededor. Dentro de las variables existen dos tipos de variables específicas, que en este caso es la intensidad del campo magnético y la dirección del campo magnético. Dentro de la dirección del campo magnético existen mecanismos sencillos de medición, como por ejemplo tenemos la brújula. Y dentro de la intensidad del campo es aquella que se mide de acuerdo al sistema inglés,
que lo vamos a ver en las unidades de trabajo a continuación, pero básicamente este se mide dependiendo del tamaño del campo a medir. El campo magnético se le conoce con la letra B en casi todas las fórmulas. Este se define por lo que viene siendo la ley de las fuerzas de Lorentz y específicamente la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. La fórmula original es F igual a Q por V X, que es decir por B. En este caso es el campo magnético. En esta imagen podemos ver cómo la fuerza va hacia arriba, la carga va hacia la derecha y el campo magnético va hacia el medio. Lo que viene siendo las implicaciones de esta expresión, como lo pudimos ver anteriormente, es que la fuerza es perpendicular a ambas, a lo que viene siendo la velocidad. Tenemos también dentro de este tema lo que viene siendo la carga, el campo magnético, que se le conoce como B, y la velocidad. En el simulador de campo magnético, lo primero que nos dan es un imán que está dividido entre polo sur y polo norte. En este cuadro hay diferentes tipos de configuraciones u observaciones que podemos hacer, como por ejemplo ver dentro del imán. Si apretamos ahí, podemos observar que hay saetas paralelas completamente rectas y eso nos muestra qué es lo que hay realmente dentro de un imán. Y si apretamos en mostrar campo, observamos las saetas que están alrededor del imán. Cuando utilizamos la brújula, observamos que cuando la movemos, la saeta de la brújula se empieza a mover, pero esto es causado por el campo magnético que está alrededor del imán, o sea, las saetas que están al fondo. Como podemos observar, la saeta de color rojo siempre va a estar atraída al polo sur y la saeta de color blanco, medidor de campo, podemos observar que el campo magnético ahorita mismo es 0.68 Gauss, pero si lo acercamos a la brújula, incrementa su campo magnético y si lo alejamos, disminuye. Acá en este cuadro nuevamente, donde dice fuerza, podemos incrementar la fuerza del campo magnético, como también podemos disminuirla. Si la incrementamos, pudimos observar de que hay un pequeño brillo y eso significa que la fuerza del campo magnético es mucho más grande, pero si la disminuimos por completo, no tenemos ningún tipo de campo magnético alrededor del imán y esto nos muestra de que no hay ningún tipo de atracción, ya sea del mismo imán o de la misma brújula. Entonces, si acercamos el imán nuevamente a la brújula, su campo magnético incrementó, pero en el eje X se queda en 0.69 Gauss y en el eje Y se queda en 2.46 Gauss.